Como cada semana, bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecerte las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 6 de octubre de 2021 y estos son nuestros titulares. Unas palabras del Papa, dirigidas al pueblo mexicano, han causado malestar entre algunos políticos españoles. El secretario del Episcopado pide que se lean bien. Chile ha aprobado una ley que permitirá el aborto hasta las 14 semanas. Los obispos han protestado en vano contra este nuevo ataque a la vida humana. Las autoridades comunistas chinas han decidido limitar el acceso al aborto para intentar frenar el proceso de despoblación que se vive en el país. Una asociación de laicos alemanes ha advertido que la Iglesia en ese país está ya, de hecho, en una situación de cisma con respecto a la Iglesia universal. Un obispo norteamericano ha advertido que se han estado admitiendo en los seminarios a transexuales y ha pedido comprobar que los seminaristas sean hombres. Con motivo del bicentenario de la independencia, el Papa ha escrito una carta al pueblo mexicano, que ha sido malinterpretada y ha causado polémica en España. En su mensaje al pueblo mexicano, con motivo de los 200 años de su independencia de España, el Papa ha dicho que había que pedir perdón por los errores cometidos. Esto ha sido interpretado por algunos en España como un ataque y ha causado una fuerte polémica. Estas fueron las palabras del Papa. Para fortalecer las raíces es preciso hacer una relectura del pasado, teniendo en cuenta tanto las luces como las sombras que han forjado la historia del país. Esa mirada retrospectiva incluye necesariamente reconocer los errores cometidos en el pasado, que han sido muy dolorosos. Por eso, en diversas ocasiones, tanto mis antecesores como yo mismo hemos pedido perdón por los pecados personales y sociales, por todas las acciones u omisiones que no contribuyeron a la evangelización. A continuación hizo alusión a las persecuciones masónicas contra los cristianos que dieron lugar al levantamiento de los cristeros. En esa misma perspectiva tampoco se puede ignorar las acciones que en tiempos más recientes se cometieron contra el sentimiento religioso cristiano de gran parte del pueblo mexicano, provocando con ello un profundo sufrimiento. Las críticas al Papa en España no se hicieron esperar y fueron muchos los políticos y periodistas que le acusaron de ser injusto con la labor que hizo España en México. El secretario de la Conferencia Episcopal, Monseñor Argüello, se refirió a esas críticas y pidió a los políticos que leyeran lo que había dicho el Papa y no se dejaran guiar por titulares de periódicos. Chile contará pronto con una ley de plazos que permitirá abortar hasta las 14 semanas de gestación. Los obispos han protestado inútilmente contra la misma. Tras la aprobación en la Cámara de Diputados de Chile de la iniciativa para legislar la despenalización del aborto hasta las 14 semanas de gestación, los obispos chilenos lamentaron profundamente esta decisión y reafirmaron su opción por defender la vida del no nacido. El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile expresó que el valor de la vida y la dignidad de la persona humana son un fundamento esencial e irrenunciable de la vida en la sociedad, agregando que, como recuerda el Papa Francisco, la defensa de la vida por nacer está íntimamente ligada a la defensa de cualquier derecho humano. Añaden los obispos que el primero de los derechos humanos es el derecho a la vida, que ha de ser respetada desde la concepción hasta la muerte natural. Por eso, no matar deliberada y directamente al inocente es un absoluto moral, cuyo reconocimiento y protección resulta indispensable para la vida en comunidad.
Finalmente, los obispos recordaron a los católicos que la inmoralidad del aborto se encuentra entre las enseñanzas constantes de la Iglesia y que nunca hay motivos suficientes para matar a un ser humano inocente. China reducirá el número de abortos practicados por fines no médicos, según ha anunciado el gobierno comunista, con el fin de evitar la disminución de la población. El gobierno chino ha anunciado varias medidas dirigidas a evitar que la tasa de fecundidad en el país siga disminuyendo. En este momento es de 1,7, cuando se considera que la tasa de reemplazo de la población debe de estar en el 2,1. Entre estas medidas está la reducción drástica del acceso al aborto, que quedaría limitado a casos relacionados con la salud del feto o con la salud de la madre. También se tomarán medidas para evitar los embarazos no deseados y para animar a los hombres a compartir la responsabilidad de prevenirlos. Tras años de intentar limitar el crecimiento de la población, Pekín está prometiendo políticas destinadas a fomentar familias más numerosas. En junio dijo que permitiría a todas las parejas tener 3 hijos en lugar de 2, además de reducir la carga financiera de la crianza de los hijos. Aunque China sigue siendo la nación más poblada del mundo, el último censo mostró que el crecimiento de la población entre 2011 y 2020 fue el más lento desde la década de 1950. Se espera que la población comience a disminuir dentro de unos años. Entre 2014 y 2018 hubo una media de 9,7 millones de abortos al año, lo que supone un aumento de alrededor del 51% respecto a la media de 2009-2013, a pesar de la relajación de las políticas de planificación familiar en 2015, para permitir que cada familia tenga 2 hijos. Un grupo de antropólogos, filósofos, teólogos y periodistas católicos alemanes ha advertido que la Iglesia está ya en situación de cisma en ese país. El Grupo de Trabajo de Antropología Cristiana ha publicado un manifiesto ante la deriva de la Asamblea Sinodal de la Iglesia en Alemania. En él se advierte que, de hecho, la Iglesia alemana ya es cismática. En el comunicado se destaca la importancia esencial de ser fieles a la palabra de Dios vivo, presente en las Escrituras y transmitida por la Iglesia a través de los siglos, y aseguran que nunca apoyaremos demandas ni secundaremos iniciativas que disuelvan o relativicen el vínculo con esta palabra del Dios vivo. El manifiesto propone 9 tesis. La primera dice que las exigencias en la Iglesia solo son legítimas si se basan en el Evangelio, en la fe de todos y cuentan con el apoyo de la Iglesia Católica Universal. La segunda recuerda que cualquier reforma real comienza con la conversión y la renovación espiritual. La tercera rechaza la separación de Alemania de la Iglesia Universal. En la cuarta se afirma que se ha aprovechado la mala gestión por parte de la jerarquía de los casos de abuso como excusa para plantear una reforma de las estructuras de poder en la Iglesia. La quinta tesis dice que es aberrante interpretar la asignación del ministerio sacerdotal a los hombres como una discriminación contra las mujeres. En el sexto punto se recuerda que el sacramento del matrimonio es la alianza de una mujer y un hombre con Dios. Los autores del manifiesto aseguran que, en vez de iluminar las situaciones de pecado para sanarlas, la Asamblea Sinodal busca conformar la doctrina de la Iglesia la corriente actual del mundo. Rechazan que se ofrezca una nueva moral sexual. Por este motivo, rechazan en el séptimo punto del manifiesto la bendición de las parejas del mismo sexo. Existe una tendencia a propagar un derecho a la concupiscencia para todos, dicen. La octava tesis recuerda cuál es el papel de los laicos y cuál el de los sacerdotes. Los laicos deben hacer lo que solo los laicos pueden hacer,
y los sacerdotes deben servir a lo que la Iglesia les llama y lo que la ordenación los hizo capaces de hacer. Por último, dice el manifiesto que los abusos sexuales son la piedra de molino que rodea el cuello de la Iglesia, pero se niegan a aceptar el abuso del abuso. La reacción a los abusos se convirtió en una guerra de poder, que en realidad era sobre las reclamaciones de una agenda eclesiástica liberal. Aunque parezca increíble, en algunos seminarios norteamericanos se ha estado admitiendo a transexuales que se hacían pasar por hombres. El arzobispo Jerome Listecki, jefe del Comité de Asuntos Canónicos del Episcopado de Estados Unidos, dijo que los obispos deben considerar exigir pruebas de ADN o exámenes físicos para asegurar que todos los seminaristas admitidos sean biológicamente hombres. Se han descubierto casos de transexuales dentro de seminarios. Recientemente el Comité de Asuntos Canónicos fue advertido de que se ha descubierto que una mujer viviendo bajo la identidad transgénero había sido admitida inadvertidamente en el seminario o casa de formación de un instituto de vida consagrado, indicó el prelado. Parece que ha habido más casos. Los registros individuales sacramentales fueron obtenidos fraudulentamente para mostrar su nueva identidad, dijo. En todos los casos, nada en los registros médicos de estos individuos muestra tratamientos pasados o cirugías al respecto, agregó. Ninguna de las mujeres biológicas y seminaristas ha recibido las sagradas órdenes, precisó Monseñor Listecki. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la prohibición casi total del aborto en China comparada con lo que ocurre en Occidente. Mientras en Occidente avanza de manera implacable la cultura de la muerte, no en todos los sitios sucede así. Por ejemplo, esta semana el Parlamento de Chile ha aprobado que se legisle una nueva ley del aborto que permitirá por cualquier motivo matar al no nacido hasta las 14 semanas del embarazo. Es un aborto libre con una ley de plazos. Los obispos chilenos han protestado y no ha servido para nada. Es una muestra más de la irrelevancia en que está la Iglesia. En España sucede algo parecido. La ley de eutanasia se ha visto enseguida continuada por una ley que pretende castigar y perseguir a los que se atrevan, incluso a rezar el rosario a unas decenas de metros de los abortorios. También los obispos han protestado. El secretario del Episcopado, Monseñor Argüello, ha lamentado que se considere progresista defender al lobo, por ejemplo, o a los huevos de la cigüeña, y que en cambio se considere retrógrado y conservador y algo que tiene que ser olvidado, defender la vida del no nacido. Es más importante un huevo de cigüeña que un feto humano, que un no nacido. Tampoco ha servido para mucho la protesta de los obispos españoles, y es una tragedia, porque no que trata de que la Iglesia pierda privilegios, sino que ya no tiene la capacidad, por desgracia, de defender a aquellos que quizá en un momento como este solo la tienen a ella como última barrera defensiva, los no nacidos. Pero no en todos los sitios sucede igual. También esta semana se ha sabido, por ejemplo, que en China se acaba de prohibir el aborto con excepciones, las ligadas a la salud de la madre o del feto, que ya el aborto será ilegal en el gigante asiático. ¿Cómo es posible? ¿Es que ha habido una conversión de los dictadores que gobiernan con mano de hierro ese país? Pues no, simplemente han echado números. China es un país gigantesco con la mayor población mundial. Bueno, aplicaron unas políticas demográficas radicales. Solo se podía tener un hijo por familia. Y eso tuvo como consecuencia inmediata que murieron muchísimas niñas en el vientre de su madre, porque en la cultura china el varón está más valorado que la mujer.
millones de niñas fueron asesinadas con el aborto. Se produjo un desequilibrio porque había más niños que niñas, más hombres que mujeres, con las consecuencias previsibles. Cuando se dieron cuenta de ese trágico error, no hace mucho decidieron permitir que las familias pudieran tener 2 hijos. Y enseguida, muy poco tiempo después, han dado paso a las familias numerosas. Sigue sin tener resultado. La tasa de fecundidad de China está en el 1,7, cuando se considera que la tasa de reemplazo para que la población se mantenga es 2,1. Por eso, y no porque hayan tenido una conversión provida, por eso, por un mero cálculo de intereses, pues han decidido prohibir el aborto con algunas excepciones. Si ellos quieren seguir la vía que llevan adelante para convertirse en la primera potencia mundial, no pueden permitirse el lujo de que su población disminuya y de que no haya jóvenes que mantengan la capacidad competitiva de China, especialmente en su carrera con Estados Unidos. Es que la situación de China, con 1,7 de tasa de fecundidad, es exactamente la misma que Estados Unidos. O, por ejemplo, que Colombia. En Estados Unidos y en Colombia el aborto está siendo promocionado, considerado un derecho y, como consecuencia, atacados aquellos que están defendiendo la vida. Otro gigante, entre comillas, no comparado con Estados Unidos, con China, pero sí con una población muy numerosa, que es México, ha bajado ya su tasa de fecundidad del 2,1. Repito que es el nivel de reemplazo. Y si nos fijamos en países europeos, España, Italia, donde ya están por debajo del 1,2, lejísimos, por lo tanto, del 2,1, bueno, pues el futuro es realmente negro. Y eso que en Italia y en España, y no solamente ahí, hay que citar también, entre otros, a Francia o Alemania, ese 1,2 se debe en buena medida a los hijos que tienen las mujeres emigrantes, sobre todo musulmanas, que no tienen problemas en tener familias numerosas, entre otras cosas porque reciben subvenciones. Es decir, Europa, Occidente en general, no se está dando cuenta de que incluso por interés no pueden matar a los no nacidos, de que hacer una política de defensa de la naturaleza debe de llevar consigo también una política de defensa de la naturaleza humana. Como decía el obispo secretario de la Conferencia Episcopal Española, pues al final es más importante defender al lobo, y los ganaderos no están tan de acuerdo, o defender los huevos de las cigüeñas que defender a los seres humanos. Es una tragedia, con consecuencias de todo tipo. China sabe muy bien lo que hace. Quiere ser la primera potencia mundial y es consciente de que no podrá seguir el ritmo de crecimiento poniendo satélites en la cara oculta de la Luna o llenando el mundo de sus productos si no tiene niños, si no tienen futuro, si no hay una al menos tasa de supervivencia, de que los que nacen sean iguales a los que mueren. Europa no se ha enterado y es una lástima. No porque China tenga muchas cosas en las que ser ejemplo, por ejemplo, no lo es en la defensa de la libertad, incluida la libertad religiosa, pero al menos en esto está dando un ejemplo al mundo. ¿Por qué no aprenden la lección de China esos viejos y caducos socialistas y comunistas europeos y latinoamericanos que consideran que matar al niño, al anciano, es la mejor solución para acabar con los problemas? Matar al niño es matar el futuro. El ejemplo de China debería de ser imitado por todos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar informado de lo que va sucediendo en la Iglesia, te invitamos a visitar nuestra página web de noticias www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.